bienvenidos hermanos, los que se van sumando a esta tercera parte del tema que estuvimos tratando y hoy, si Dios quiere, estaremos terminando. La armadura debe ser de Dios. Antes de ir al tema en sí, acompáñenme en una oración. Padre Celestial, gracias una vez más te damos por tu bondad infinita, tu misericordia, tu poder, por saber quién eres y los seguros que estamos en tus manos, Señor. Gracias por todo lo recibido, Señor, y ahora, sabiendo que estás entre nosotros, entregamos este tiempo en tus manos para tu gloria y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús, amén. Bien, a modo de pequeño resumen, para reintroducirnos en el tema, como siempre hago, estamos viendo este tema de la armadura y vimos que luego de estar fortalecidos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, ser conscientes que esa lucha que vamos a tener siempre como hijos de Dios nunca va a ser contra personas, que siempre el ataque va a ser de parte del enemigo, ¿no? Ser poderoso que quiere venir a destruir, a robar y que intentará de distintas maneras, a través de toda su astucia, sus artimañas, tratar de sacarnos de esa vida de victoria que el Señor quiere para nosotros y para lo cual nos da todas las herramientas. También vimos que nunca tenemos que tomar como personal a la persona que venga en determinado momento a querer lastimarnos, dañarnos, injuriarnos, porque puede ser que el mismo diablo está utilizándolas. Entonces tener ese discernimiento, esa sabiduría de parte de Dios para poder separar las cosas y saber quién está detrás de todo eso y evitarnos quedarnos con esa sensación de revancha, de enojo, de bronca por algo que nos han hecho, ¿no? Rechazar todo ese tipo de emociones que nos dañan y que nada bueno trae para nuestras vidas. Tenemos el poder de Dios para vivir en victoria y alejarnos de todas esas cosas que quieren contaminarnos. Lo último que vimos es el tema de la guerra espiritual, que no la vemos como tal en nuestra iglesia. Sí, la lucha en defensa para estar firmes, pero no guerra, no tenemos ninguna guerra que librar porque la guerra ya fue librada, el Señor Jesús la llevó adelante en su sacrificio en la cruz, venciendo a la muerte, resucitando el tercer día y teniendo la victoria. Así que no tenemos guerra que llevar adelante, sí esta lucha que la palabra nos enseña que cada día tendremos que afrontar y de la mejor manera de acuerdo a las herramientas que el Señor nos dio y proveyó para cada uno de nosotros. Un temita que quedó pendiente por cuestión de tiempo el jueves pasado con respecto a, antes de ir a la armadura en sí, estos 6 elementos que el apóstol Pablo toma de la armadura del soldado romano para darnos enseñanzas espirituales, quedó pendiente el tema de que muchas veces se habla de lo que son las maldiciones generacionales, ¿no? Que también si buscamos bíblicamente no encontramos fundamento serio para apoyarlas, ¿no? Pero que en nuestro ambiente circulan y mucho, y eso puede traer confusión en cómo puedo tener una vida de victoria si estoy atado a cosas, a pecados, a situaciones, pactos que han hecho mis antecesores, ¿no? Para aclararnos entre todos, ¿no? Sobre este tema, ahora le propongo, vamos a leer una serie de versículos de corridos muy claros, muy útiles para afirmar nuestra paz sobre este tema, ¿no? De que si somos hijos de Dios realmente, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, somos sus hijos, hemos sido regenerados, adoptados como hijos de Dios y permanecemos en Él, de acuerdo a todo lo que la palabra nos enseña, no tenemos nada que temer con este tema, no tenemos que ser liberados de nada que no tenemos. Si algo de esto hubo en nuestros antepasados, se cortó
a través de la sangre de Cristo y por quienes somos hoy, nuestra posición como hijos de Dios. Vamos a leer entonces rápidamente algunos versículos. El primero, Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Esto es lo primero, lo básico, ¿no? El día que recibimos al Señor, sabemos que ahora nuestra meta, nuestro objetivo es tomar nuestra cruz y seguir cada uno de los días que estemos en esta tierra, seguir al Señor. ¿Cómo sigue? Mateo capítulo 5. No podemos leer todo por cuestión de tiempo, solamente mencionar Mateo capítulo 5. Allí el Señor habla de las bienaventuranzas, ¿no? De todas las bienaventuranzas que Él quiere darnos en todo tiempo, de todo tipo y para cada uno de sus hijos. Sabiendo que si estamos en el camino correcto, estamos con nuestras vidas intentando transcurrirla de manera que agrada al Señor, vamos a recibir siempre todo tipo de bendiciones que Él tiene preparada para nosotros. ¿Qué más podemos decir? Romanos capítulo 8, versículo 1, muy importante, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muy claro, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo a mí, cuando lo leí y lo entendí, realmente me impactó, me parece tremenda esta verdad, ¿no? Dice que nuevas criaturas somos, ¿no? Y cuando acá dice nuevas criaturas, este es un milagro que se produjo con cada uno de los que hoy somos sus hijos, al igual que los milagros de Dios cuando realizó la creación, ¿no? Los cielos y las tierras y los planetas y el agua y el sol. Esos fueron grandes milagros y este también es un gran milagro. Nuevas criaturas, cuando dice que pasamos a ser sus hijos, no es que fuimos retocados o mejorados o emparchados, no. Nueva criatura, somos algo nuevo, lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Esto es tremendo, esta sola verdad en mí ya me deja tranquilo y anula toda cosa anterior que puede haber pasado. Como algo nuevo que Dios hizo puede arrastrar algo del pasado, ¿no? Lo hizo Dios y lo hizo nuevo. Pero seguimos leyendo porque versículos hay muchísimos que nos afirman esta verdad de que ninguna cosa tiene que preocuparnos por lo que haya pasado anteriormente. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda, no algunas, no casi todas, sino con toda bendición espiritual. Romanos 8:33 dice, Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Deja la pregunta, por supuesto. Nadie tiene el poder para acusar a los escogidos de Dios. Juan capítulo 15. No quiero aburrirlos con tanta lectura, pero esto es algo que tenemos que entenderlo y quedarnos tranquilos una vez y para siempre, ¿verdad? Fuimos adoptados, escogidos y nada tiene que preocuparnos de lo que haya pasado anteriormente con nuestros antepasados. Juan capítulo 15, versículo 5. Este pasaje también tan conocido, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros estamos
tomados de Él para siempre si permanecemos en Él. Es decir, podríamos leer muchos versículos más que tengo aquí anotados, pero nada tiene que preocuparnos. El último versículo, sin leerlo, Juan 8:32 y los versículos siguientes, ¿no? Si conocimos al Hijo, dice la palabra, y lo promete, que somos verdaderamente libres. Así que ninguna cosa nos ata a nuestro pasado, ¿sí? Ahora sí, entonces vamos a entrar ya en el desarrollo de lo que es la armadura de Dios en sí, ¿no? 6 elementos que el apóstol toma como para dejarnos enseñanzas espirituales. Corresponde entonces ir a este pasaje que estamos utilizando, que es Efesios capítulo 6, versículo 14, y empieza diciendo: estad pues firmes, como si no fue claro el apóstol en los versículos anteriores que estuvimos viendo, del 10 al 13, donde dice todo cómo tenemos que prepararnos y estar fortalecidos. Habiendo enseñado eso, entonces ahora empieza con el desarrollo de estos elementos de la armadura, y dice: estad pues firmes, y también lo da en modo imperativo, ¿no? Lo da como una orden, que les quede claro. Entonces, estad pues, o por lo tanto, estad pues alertas, estén atentos y preparados, y colóquense la armadura. Lo primero que dice, versículo 14: firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Sabemos que el soldado romano se toma estas enseñanzas. Se ponían ellos una especie de toga, una bata, una túnica, ¿no? Que los cubría, y para que eso no quedara suelto, usaban un cinturón que ajustaba esa ropa, lo dejaba cómodo para poder moverse, y también útil, muy útil, porque allí seguramente podían colgar algunas de sus armas, ¿no? Entonces era fundamental que estuvieran ceñidos, que estuvieran provistos con este cinturón ajustados, que tuvieran este cinturón ajustado a su cuerpo para estar cómodo con su ropa, y además poder allí guardar las herramientas, las armas que pudieran utilizar. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí la aplicación espiritual que toma el apóstol en base a este cinturón es la verdad. Y es claro, ¿no? Basados en la verdad de Dios, que Dios es verdad, podremos estar firmes, ¿no? Podremos tener una vida ajustada a lo que Él pide. La verdad, ¿cuál es? ¿Cómo las encontramos? Bueno, es claro, ¿no? Es todo lo que Dios nos reveló, todo lo que Él quiso dejarnos y que sepamos de Él a través de su palabra. El mismo Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es la única verdad, y esa es la que nosotros tenemos que seguir y en la cual tenemos que aferrarnos. Pero claro, también es fundamental tener siempre presente que esta verdad de Dios, que gracias a Él quiso darnos este enorme privilegio de dejarnos y tener tan fácil acceso hoy día a nosotros, ¿no? Tomar una Biblia y que Dios me esté hablando, me esté diciendo, que Dios se me revele y yo pueda conocerlo y pueda saber qué Él quiere de mi vida. Esa verdad tan importante no tiene que ser solo teórica, tiene que ser práctica, ¿no? Hay muchísimos teólogos que quizás saben la Biblia de memoria,
pero que no han tenido un encuentro con Jesús y sabemos que se van a perder por la eternidad, ¿no? Nosotros, siendo los hijos de Dios y teniendo la verdad a mano, su palabra, cada día tenemos ese desafío de conocerla y aplicarla, por supuesto, ¿no? De nada sirve conocer la verdad intelectualmente y que eso no se aplique, porque no habrá transformación. Ese cambio diario, ese renovar espiritual en mi vida diariamente se produce solamente si a medida que la verdad de Dios se me va revelando, la puedo ir aplicando en mi vida, ¿no? Y es algo personal que nadie puede hacer por mí. Santiago 1:22, clarísimo ese pasaje, lo leemos. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Así que qué importante, ¿no? Qué punto de partida en lo que es la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomarnos de la verdad, conocerla y practicarla. Y buscar esa verdad como a Dios le gusta que la busquemos. Vamos a leer este versículo también muy hermoso en Salmos, capítulo 51, versículo 6. Así David escribiendo este salmo en esa situación de pecado grave, gravísimo que él había tenido, pero siendo genuino y siendo sincero y estando arrepentido delante de Dios, él puede escribir teniendo esa comunión, esa intimidad con Dios y dándose cuenta de toda la situación y conociendo a Dios como lo conocía. Dice en Salmos capítulo 51 versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir que Dios ama la verdad, Él es el dueño de la verdad, el creador de la verdad y ama la verdad. Y nosotros tenemos que seguir ese camino, ¿no? A Dios le agrada que nosotros amemos la verdad y que la busquemos, y que busquemos, intentemos cada día cumplir la verdad de Dios. Eso es lo que Él agrada y a eso estamos llamados. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Cada uno en su corazón, en forma personal. Tenemos aquí el espejo en cual mirarnos, ¿no? Que tenemos que estar ceñidos con la verdad de Dios, bien ajustados, bien firmes, ¿no? Y lo estamos haciendo. Mi vida es igual en cualquier lugar donde me encuentro. ¿Será que cuando estoy en la iglesia me comporto de tal manera? Hablo con determinadas palabras que caen bien en nuestro ambiente, hago determinadas cosas, pero luego al estar en mi ambiente laboral, social o donde sea, soy otra persona y me comporto distinto. Bueno, si esto es así, en parte o en todo o como sea, seguramente ahí tengo que reconocer entonces que no estoy ceñido con la verdad como Dios pide, ¿no? Y si no lo estoy, el enemigo va a poder entrar y va a poder hacer mucho daño en mi vida. Tantos versículos podemos leer. Aquí tengo anotado Proverbios capítulo 3, ese hermoso capítulo entero de Proverbios. Solamente leemos capítulo 3, versículo 3, ¿no? El Señor nos insiste reiteradamente en esto, ¿no? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿no? La verdad de Dios incorporado como algo vivo y permanente en mi vida. Si hacemos así, dice que hallaremos gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Las dos cosas muy importantes. En primer lugar, ser de agrado ante los ojos de Dios. Eso es lo que todos debemos buscar, en agradecimiento a todo lo recibido. Pero también ante los ojos de los hombres, ¿no? Es importante esto, nuestro testimonio, que ceñidos a la verdad tengamos de parte de quienes nos rodean y que no conocen al Señor esa visión, que nos vean como seguidores de Cristo en forma real y práctica y no de palabra. Pensaba aquel pastor cuando daba este tema, incluía también el tema de incorporar la sabiduría, ¿no? Muchas veces seremos puestos en situaciones difíciles donde no sabremos qué responder y se nos querrá complicar para tentarnos a caer y meter la pata, ¿no? El Señor Jesús le pasó así. Los judíos, los fariseos, quienes lo odiaban y querían perjudicarlo, lo cuestionan, ¿no? No vamos a leer por cuestión de tiempo Mateo capítulo 22, donde dice que le dicen, pero tú que sigues la verdad y has enseñado siempre la verdad y practicas la verdad, ¿tiene que tributar al César o no? Y él responde sabiamente, dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y ese ejemplo que nos sirva también a nosotros para recordarnos de utilizar otra de las grandes herramientas que Dios nos da, de contar con su sabiduría, pedirla siempre, recurrir a ella en humildad, sabiendo que solos no podemos, que vamos a fracasar y que contando con esa sabiduría que Dios nos ofrece siempre en abundancia, cuando seamos puestos en situaciones difíciles podremos responder como corresponde para dejar bien parada nuestra situación y de acuerdo a la verdad de Dios, que de paso debo agregar, para poder contestar con la verdad de Dios tenemos que conocerla, ¿no? En profundidad, como siempre decimos. Pero bueno, seguimos porque el tiempo va volando y hoy terminamos con el tema. La segunda arma, la segunda herramienta que Pablo nos ofrece de parte de Dios, de la armadura, dice, vestidos con la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia. Sabemos que los soldados llevaban una coraza metálica que cubría todas las partes vitales, ¿no? El corazón, pulmones, y en lo espiritual esto nos habla de nuestro corazón, ¿no? Donde están nuestros sentimientos, donde salen nuestras sensaciones, ¿no? Dios nos hizo seres emocionales, qué bueno, ¿no? Qué maravilloso eso que Dios proveyó a nuestras vidas, pero esos sentimientos tenemos que cuidarlos, tenemos que estar siempre muy atentos a que sean de acuerdo a la voluntad de Dios y que no se desvíen esas cosas que surjan desde nuestro corazón, tienen que ser agradables a Él. Tengo apuntado aquí un pasaje muy al principio de la humanidad, 1 Juan capítulo 3 versículo 12, el ejemplo de Caín y Abel, cómo obró uno y cómo obró el otro. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel justas. Somos llamados a hacer obras justas. Por eso dice que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Qué es vestirnos entonces con la coraza de justicia? Es vivir vidas de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es íntegro. Nosotros tenemos que tener una vida íntegra, ser formales, ser correctos, ser honestos. Esa es la vida que el Señor espera de nosotros. Esa coraza que proteja nuestro corazón para no desviarnos y tener la vida que Él espera. No es más ni menos que
realizar las obras para las cuales fuimos predestinados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas cada uno de los que somos sus hijos. Así que solamente es cumplir lo que Él ya pensó y diseñó para cada uno de nosotros. Pero podremos hacerlas, esas buenas obras, si estamos protegidos con esa coraza de justicia, si nuestras vidas están acordes a lo que Él espera. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Sin demorarnos mucho en esto, pero tengo esa vida que el Señor espera, de rectitud, de integridad, esa vida en santidad, por supuesto con errores y con pecados, que sabemos que diariamente tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y restablecer nuestra comunión con el Señor, ¿no? Pero en general llevo esa vida que el Señor espera de acuerdo a todas las herramientas que Él me da. Si no es así, es para prestar atención y corregir lo que deba corregir, ¿no? Porque si mi vida no es en base a la justicia de Dios, entonces esa armadura no me estará protegiendo y los ataques del enemigo también van a entrar y van a hacer mucho daño, ¿sí? Seguimos, el tercer punto. Vamos a versículo 15 de Efesios, estamos en capítulo 6. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzado los pies, sabemos que los soldados tenían una especie de calzado, un tipo de sandalias, no conozco bien, pero que seguramente en ese ejército tan moderno para la época y tan desarrollado, eran zapatos que le permitían estar firmes, ¿no? Bien afirmados a la hora de la batalla, de la lucha, aún también a la hora de caminar esas grandes distancias. Y leía que el ejército romano se destacaba porque ellos llegaban mucho más rápidamente a los lugares de combate que otros ejércitos, en base, por muchas cuestiones, ¿no? Pero uno de ellos por el buen calzado que ellos tenían para estar firmes a la hora de movilizarse. Y bueno, aquí dice el versículo que calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta palabra apresto no me quedaba bien claro qué quiere decir, entonces bueno, vamos a otras versiones y habla de tener celo por el Evangelio de la paz, o estar listos, estar preparados, estar prontos, ¿no? Por el Evangelio de la paz. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios. Romanos 5:1, este se lo voy a leer porque no me lo acuerdo ahora. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué duda nos cabe a lo que hemos conocido al Señor? Que lo único que trae paz a la vida de una persona que no conoce a Dios es el Evangelio, son las buenas nuevas. Y entonces aquí nos enseña el apóstol que tenemos que calzarnos rápidamente de ese Evangelio de la paz, estar firmes, cimentados en él. No está hablando aquí de ir y salir a predicar, eso es otra cuestión, otro tema tratados en otras partes de la palabra. Sí, de que estar tomados de ese Evangelio, porque a la hora de desarrollar la vida cristiana que tenemos por delante, aún predicando la palabra, aún sirviendo, aún desarrollando mi vida familiar, laboral, lo que sea, siempre estar tomado de ese Evangelio que me da paz en cualquier circunstancia, ¿no? Haber conocido al Señor es lo que me da paz, lo que me garantice la victoria, y toque lo que me toque vivir, podré estar firme si estoy tomado de esa verdad, ¿no? Tengo que seguir rápido porque el tiempo se va muy rápidamente. Dice versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe. Acá yo quería aclarar, cuando dice sobre todo, puede interpretarse como que el apóstol nos dice, bueno, lo anterior importante, pero sobre todo es importante el escudo, y no es la idea, ¿no? El sobre todo, si ustedes ven en otras versiones,
se traduce distinto. Dice, por ejemplo, en todos los casos, o directamente dice, siempre tomad el escudo de la fe. ¿Qué nos quiere decir? Que estemos alertas, que estemos siempre despiertos, a veces nos adormecemos, ¿no?, en lo espiritual, que siempre estemos atentos a tomar el escudo de la fe. El escudo. Se dice que el ejército romano tenía los soldados dos escudos, uno que era redondo, pequeño y liviano, que era cuando ellos iban al ataque, para poder movilizarse rápidamente y ágilmente, pero el escudo, según los historiadores, los arqueólogos bíblicos, dicen que este escudo que habla aquí es el escudo grande, otro escudo, un escudo que tenía como 1,20 m de alto, metálico, pesado, y que hemos visto seguramente en alguna película, donde los soldados a veces se agrupaban, juntaban un escudo con otros y hacían una muralla que era impenetrable y ningún ataque, ninguna lanza, ninguna flecha, nada podía entrar, ¿no? Era inexpugnable. Entonces dice que tomemos de ese escudo, y la enseñanza espiritual es la fe, el escudo que nos va a proteger del ataque del enemigo va a ser la fe, siempre. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Entonces es creer, plena y sencillamente creer en forma total y absoluta, sin dudas, en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos reveló en su palabra. Creer en sus palabras, en sus promesas, perdón, creer en lo que Él nos prometió y que todo lo que Él nos dice se cumple, porque Dios no miente. Dice este versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Quizás esto está tomado de cuando en esa época parte de las luchas eran con flechas o lanzas con brea en sus puntas y prendido a fuego, entonces el daño era mayor, ¿no? Lastimaba, hería al enemigo, pero también incendiaba, causando un daño mayor. Entonces, este escudo, que es la fe, va a evitar dos cosas, ¿no? Importante destacar esto. Va a evitar que esa flecha, esa lanza incendiaria que el enemigo va a intentar en todo momento tirarnos, va a evitar que entre, va a ser rechazada por la fe, y aparte dice que va a poder ser apagada. Esto me da una idea de que a medida que los ataques del enemigo vayan rebotando contra ese escudo que tengo que tener puesto, que es la fe en Dios, esos dardos se van a ir apagando, se van a ir deshilachando, se van a ir no sé la palabra ahora, se van a ir desintegrando, ¿no? Se van a ir aquietando. Obviamente luego vendrán otros ataques, pero si estamos con el escudo puesto, esos ataques no entrarán y se irán apagando. Dijo Jesús en capítulo 8 de Juan, versículo 44, que Satanás es el creador de la mentira, es el padre de la mentira, y siempre va a estar allí atentos a tratar de, perdón, se me fue un tema, ¿no? Eso viene en la próxima arma. En cuanto entonces a tomar el escudo de la fe, estar siempre preparados para que nada pueda entrar y todo sea rechazado, si realmente estamos firmes, creyendo, y una vez más digo, creyendo en lo que Dios me dice. Para saber qué Dios me dice y me promete, tenemos que estudiar de su palabra, ¿verdad?
Ese es el desafío diario. Y ahora sí voy a lo que mezclé recién, pido disculpas. La parte 5, la quinta arma, versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Sabemos que el yelmo era el casco que los soldados romanos utilizaban, un casco grande, metálico, que cubría toda su cabeza, cubriendo esta parte vital, que no podía ser dañada porque se terminaba la vida, ¿no? Y dice que el yelmo de la salvación. Cuando hablamos de la cabeza, hablamos del yelmo, entonces pensamos en nuestros pensamientos, ¿no? Pensamos en todo lo que pasa por nuestra cabeza y ese proceso que siempre se habla, ¿no? El sentimiento lleva a una idea en mi mente y esa idea lleva luego a una acción y esa acción lleva a consecuencias, ¿no? Buenas o malas, según cómo me he manejado, según cómo me he actuado. Y aquí el versículo que había mezclado antes, ¿no? Capítulo 8 de Juan, versículo 44, que Satanás es el padre de mentira y debe ser el área preferida donde Satanás va a intentar atacarnos, porque si en lo demás estamos bien, estamos con el escudo de la fe y estamos fortalecidos y estamos todo lo que dijimos antes, donde va a querer vulnerarnos es susurrarnos a nuestros oídos, meternos ideas, pensamientos que generen discordia, que generen dudas, que generen incertidumbre, para desenfocarnos, ¿no? Para que ya no esté seguro y que por malas decisiones luego tenga malas acciones y malas consecuencias. Bueno, acá la palabra nos dice que tomemos el yelmo de la salvación. Por eso es tan importante tener siempre presente de dónde fuimos sacados, ¿no? A dónde fuimos puestos desde la perdición a una vida eterna, en la eternidad, de estar siempre en la presencia de Dios. Esto tenerlo siempre claro para mantenernos firmes, alertas, ¿no? Solamente escuchando la verdad de Dios y no permitir que ese susurro del enemigo va a querer introducir, no escucharlo, rechazarlo y reflexionar sobre esto, ¿no? Dice Filipenses, por ejemplo, un versículo tan claro y tan conocido, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Estamos hablando de la mente, de cubrirla con el yelmo de la salvación. Todo lo que ingresa tenemos que tener tanto cuidado, que vemos, que escuchamos, que hablamos, porque todo lo que hagamos de estas distintas maneras, con nuestros distintos sentidos, ingresa a nuestra vida y después es difícil sacarlo. Cuidar muchísimo todo lo que permitimos que ingrese, dice el mismo apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Acá el apóstol no está hablando de tener temor, de perder la salvación, nada que ver, está hablando de que cada día nos esforcemos y nos ocupemos con temor y temblor, con muchísima dedicación a qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Cómo nos conducimos, cómo cuidamos el detalle para realmente estar enfocados en lo que es cumplir la voluntad de Dios. Esto es fundamental, tenerlo siempre presente y trabajar, pagar el precio, estar dispuestos a lograrlo, ¿sí? Y por último, ya terminando, porque se me ha ido la hora, dice el versículo 17, y tomad, la segunda parte del versículo 17, el último elemento, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el de más sencilla interpretación porque directamente lo dice, ¿no? Tomad la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es
la palabra de Dios. Qué bueno tener también esta herramienta, ¿no? La palabra de Dios a la hora de poder defendernos de los ataques del enemigo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra es viva y eficaz. La palabra, cuando es aplicada en nuestra vida, tiene consecuencias. Y si lo hacemos de acuerdo como Él nos enseña, las consecuencias serán muy buenas para nuestra vida. El ejemplo máximo lo tenemos con Jesús mismo, ¿no? Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, y allí, ante cada ataque, el Señor Jesús respondió con la palabra, ¿no? Acá quería solamente mencionar esto, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, yo ahora puedo levantar la Biblia y mostrarla y no va a pasar nada, nada va a cambiar, porque esto es simplemente un libro, no deja de ser un libro que tiene la palabra de Dios, pero es un libro. Y si yo recito muchos versículos de memoria, qué bueno, si lo hago, pero tampoco va a cambiar nada. Como ya hemos dicho y volvemos a repetir, pero es necesario que esto siempre lo refresquemos, ¿no? La palabra que es la espada del Espíritu, tenemos que conocerla y tenemos que aplicarla, y ahí viene la transformación, ahí viene la victoria, ¿no? No por tener la Biblia en la mano el domingo o por poder recitar versículos de memoria, solamente cuando la aplico, básicamente obedeciendo los mandatos de Dios. Un último punto que el pastor reflexionaba y también me parece bueno comentarlo aquí: tener mucho cuidado cuando defendemos la palabra de Dios, a veces apasionadamente y seguramente sin mala intención. ¿Cuántos hermanos por defender esa palabra han causado divisiones, ¿no? Sabemos que estamos formados por muchas denominaciones, nosotros pertenecemos al grupo bautista y tantas otras, ¿no? Y cuántas veces ha habido grandes conflictos, grandes heridas, grandes daños que se han hecho unos con otros por defender ciertas posturas en pos de la sana doctrina, ¿no? Y en realidad que estemos alejados de eso, ¿no? Habrá hermanos que piensen distinto y tienen derecho a hacerlo, pero mientras no sean cosas fundamentales sobre la fe y la salvación de nuestras almas, ¿por qué llegar a tener conflictos y divisiones? Que ahí es donde el enemigo puede entrar, ¿no? Donde esas divisiones causan pecado y el enemigo tiene acción para desarrollar. Así que tener cuidado siempre de no caer en ese gravísimo error. Y estamos llegando ya al fin entonces de este tema tan interesante, tan útil. La armadura debe ser de Dios, no nuestra armadura. Que el Señor en su misericordia nos ayude y nos dé siempre nuevas oportunidades para poder corregir y mejorar, creyendo en todo lo que Él nos dice. Bendiciones.